Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de eso, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Y se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Llamando a la gente y sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues de qué le sirve a un hombre ganar al mundo entero y perder su alma. Palabra del Señor. Muchas cosas hoy en estas lecturas, así que intentaremos acotar un poco. La segunda lectura es la carta de Santiago, un trocito sobre la fe y las obras. Y este texto que leemos hoy ponía enfermo al pobre Lutero, porque le hundía toda su doctrina. Toda la doctrina protestante se hunde con el texto de hoy, porque allí lo único que importa es la fe. Y si yo tengo fe me salvo, pero es una fe entendida solo intelectualmente. Y aquí les viene a decir muy claramente a Lutero: oye, que no, que la fe ha de demostrarse con las obras de la fe. Si tú dices creer, pero pasas de Dios y de lo que Dios quiere, y vives en el pecado sin esas obras propias de la fe, me demuestras que tu fe está muerta. Así que no me hables de solo fe, sino una fe que lleva a la acción. Por eso el mismo Lutero y los luteranos van diciendo: bueno, esta carta no tiene importancia, es una carta menor, le llaman la carta de paja, porque no sirve para nada, para ser quemada. ¿Por qué? Porque va contra sus ideas, porque va contra la ideología que ellos quisieron imponer e impusieron. Para nosotros está clarísimo: si no tiene obras, la fe está muerta. Alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras. ¿Qué es esa fe si no hay las obras? Yo con mis obras te mostraré la fe. No es que lo que salve son las buenas obras, ese es otro problema diferente. El problema es una fe seca, una fe que solo diga: ah, bueno, yo creo, pero yo no necesito cumplir los mandamientos. Yo soy buena persona y creo, así que me salvo, no importa lo que haga. Ir a misa, por favor. Cumplir los mandamientos no es necesario. Yo ya soy buena persona y ya creo, me salvo. Esa es la mentalidad que condena directamente aquí Santiago. No. El que tiene fe ha de hacer las obras de la fe. Y es el amar a Dios y amar al prójimo y seguir a Cristo dentro de su iglesia. Entonces sí, tendrá sentido lo que hace, con las obras de misericordia, con las obras de caridad, las obras propias de la fe. Todo eso te llevará a la vida eterna. Pero si tienes esa autosuficiencia: yo, el centro del mundo, tengo fe, no necesito nada más, yo porque soy yo me salvo, pues estás acabado. Sin la fe no lleva sus frutos, no hay nada que hacer. Es la mentalidad, en el fondo, de los fariseos, de aquellos que
no necesitaban convertirse de nada, ellos eran buena gente. ¿Quién se piensa que es Cristo para fiarnos nada? Esos hipócritas que hacen ver que son una cosa y son otra, que hacen ver que tienen fe, pero en el fondo solo es fe en sí mismos y en hacer lo que les dé la gana. Por eso aquí es esta primera advertencia en esta carta de Santiago. Mientras que el Evangelio es un Evangelio no difícil, pero con muchas cosas. Lo primero es esto, es como si llegásemos casi a la mitad del Evangelio. Jesús ya ha predicado mucho y entonces hace como una especie de receso, se hace un paro. Y pregunta a Jesús a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? No es por banalidad, no es porque Jesús a ver qué dicen, no, es para enseñar a los apóstoles. Todo esto está hecho en función de los apóstoles. Y como es lógico, estamos a mitad de la predicación, la gente no se entera. Igual que los apóstoles, tampoco se enteran mucho. Ellos contestaron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que uno de los profetas. O sea que no se entera la gente de quién es Jesús. Solo ven que enseña con autoridad, que hace milagros, que saca demonios. Y irán viendo que multiplica los panes y los peces, que para las tempestades, que para los vientos, que hace lo que se dice Señor del sábado. No entienden todo eso que quiere decir. ¿Y vosotros? Le pregunta a Pedro, a todos los apóstoles. ¿Quién decís que sois? Solo Pedro responde en nombre de todos. Tú eres el Mesías. Otros evangelios nos dirán, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ha entendido una parte, que es el Mesías, sí, pero todavía están en esa mentalidad mesiánica parcial del Antiguo Testamento. El Mesías sí, pero el que liberará a Israel de los romanos, el que será rey, como había sido David, él es el hijo de David, como habían sido aquellos jueces que liberaron a Israel. No, que mi reino no es de este mundo, que no te enteras. Y para hacérselo ver viene esta segunda parte. Empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Ser reprobado quiere decir aquí ser condenado, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Como es lógico, no entienden nada. Y eso que Jesús dice el Evangelio, lo explicaba con toda claridad. Y además lo ha explicado varias veces, se repite Jesús. Y sin embargo, no entienden. Y es Pedro que lo ve de una forma extraña, con que no entiende nada, le viene a decir, viene a pensar, este tiene pensamientos negativos, ¿que le ha dado una depre o qué? Así que vamos a convencerlo de que no tenga estos pensamientos. No ha entendido nada Pedro. Y Pedro se lo lleva aparte y empieza a recriminarlo. Que no pienses así, que no sé qué, que no sé cuántos. Y es Jesús que dice aquello de lejos de mí o detrás de mí, depende de las traducciones, Satanás. A ese Pedro que será la cabeza de la iglesia, pero que cuando no piensa como Dios, piensa como los hombres, que no entienden nada de la cruz de Cristo. Lejos de mí, apártate de mí, detrás de mí, vete. A Pedro, a la que será cabeza visible de la iglesia. Piensas como los hombres y no como Dios. Y entonces les continúa instruyendo. Quien quiera venir pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es tomar la cruz? Cuando esto lo oían los primeros cristianos, era horrible. Negarse a sí mismo. Claro, en la mentalidad filosófica occidental Jesús no lo hubiera dicho así. Porque precisamente lo que quiere es que nos desarrollemos al máximo nosotros mismos. Negarse a sí mismo no es negarse a sí mismo, sino es negarse al mal que viene por nosotros. O
sea, es aquello que hacemos en el momento del bautismo. Negar el pecado, negarnos al mal, negarnos al diablo, que no pase a ser parte de nosotros mismos todo ese mal, el diablo, el pecado. Eso es negarnos, aquello que los lejanos creen que es su ser, su libertad, su libertinaje. Negarnos a eso, o sea, aceptar la gracia de Cristo en la conversión para buscar el bien que Dios quiere. Y entonces todavía es más duro. El que quiera venir en pos de mí, se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Tomar la cruz, ahora con la gente ya está acostumbrada a oírlo, no le dice nada. Pero tomar la cruz quiere decir la cruz de la pena de muerte. La cruz era eso, eran los condenados a muerte, que cogían la cruz para llevarla al cadalso, para morir allí. ¿Qué está diciendo Jesús? Pues tomar la cruz en el sentido cristiano, en el sentido de Cristo, es entender qué fue la pasión y la muerte de Cristo. Jesús llevó la cruz hasta la muerte para morir por nuestros pecados y darnos la gracia. Es esa muerte al pecado, la cruz, que es aquello que nos pesa pero que nos limpia del pecado. La cruz que lleva a crucificar en nosotros todo lo que nos aparta de Dios. Y eso quiere decir poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Quien quiera venir en pos de mí, lo haga así. ¿Por qué? Dice, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde el alma? Y eso es tan fácil de entender. Ahí vemos a cada persona de nuestro mundo, todos aquellos que quieren ganarse el mundo. Y ganarse el mundo quiere decir triunfar en este mundo de alguna forma. Muchos lo intentan, casi todos fracasan, porque después veremos, no sirve de nada ganarse este mundo. Pero ¿cuántos han sacrificado la fe por el mundo? Oh, es que si yo quiero triunfar, si quiero ser rico, si quiero ser feliz, muy entre comillas ese feliz, porque es esa felicidad de ese mundo que te da una felicidad momentánea y te la quita 10 minutos después, y que te va haciendo cada vez más desgraciado y ni lo ves y ni te das cuenta. Y cuando te das cuenta ya es tarde. Por eso el cristiano, ¿qué hace? Renuncia al mundo como lo entiende el mundo. Renuncia a las ideologías, renuncia a las tentaciones que el mundo te da, prometiéndote una falsa felicidad, pero te has de vender al mundo. Has de renunciar a lo que crees. Y entonces sí, harás carreras, subirás, serás apreciado, todo lo que quieras. Y el cristiano que renuncia a esto es un pobre desgraciado ante el mundo. Ante el mundo hoy ser cristiano es ser tonto. Solo los tontos son cristianos. ¿Quién va a creer en Dios? ¿Quién va a creer en estas tonterías del Evangelio? ¿Quién va a creer en esa bondad? Nosotros lo que hemos de creer es solo en, y nos vienen a decir, en esa libertad absoluta que cada uno haga lo que quiera. Y si quiero seguir a Cristo, entonces eres tonto, porque eso no. Todo lo demás sí, pero eso no. Y nosotros sabemos que eso es el mundo, dejarse llevar por las ideologías de todo tipo, donde el diablo se sienta a sus anchas tranquilamente y donde nos va también a nosotros, cada cristiano nos va tentando, porque lo que el diablo no quiere es que estemos aquí, que seamos de Cristo, que lo sigamos. Eso es lo que nos pide el Señor. ¿De qué sirve a un hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Lo único que interesa a Dios, y para eso nos envía a su Hijo, es para dar la vida por nosotros, para que nosotros lo sigamos, lo amemos y podamos tener también vida eterna.